Hola, mucho gusto. Yo soy Kenia Zavala y hoy me encuentro aquí con el sensei Alejandro Arrecillas, uno de los docentes con más tiempo en nuestra institución, y nos acompaña en esta ocasión para compartirnos un poco sobre su experiencia en UPN. Un gusto por tenerlo aquí. Sí, gracias, Kenia, igualmente, y un saludo a todas y todos los que vean este podcast. Ok, empecemos con nuestra primera pregunta. Sensei, me gustaría que nos platicara un poco sobre sus inicios dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo fue su experiencia al ingresar a esta escuela desde su licenciatura en Antropología Social? Sí, bueno, yo estudié la licenciatura en Antropología Social en la Ciudad de México. Y ahí conocí lo que era la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad central que está en el Ajusco, más por cuestiones de carácter político, más que académicas, porque había una relación con la Escuela Nacional de Antropología e Historia en términos de las luchas sociales. Sin embargo, yo jamás pensé que iba a entrar a la pedagógica. Después de terminar mi carrera, di algunos cursos en la Universidad Autónoma del Estado de México y después decidí irme a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque me invitaron a ser coordinador de la Dirección General de Culturas Populares para hacer investigación de carácter antropológico, sobre todo de cultura popular, que es lo que yo había estudiado fundamentalmente, grupos étnicos, grupos populares, etcétera, etcétera. Entonces, yo en Ciudad Juárez hacía investigación y mi ingreso a la UPN fue ahí, en Ciudad Juárez, y fue de carácter fortuito. Fue a partir de una novia, la neta. Fue a partir de una novia que yo conocí, era una profesora de preescolar, una educadora de preescolar, que se llama Anita, ¿no? Y que sigo queriendo mucho. Y ella andando, pues me preguntaba cosas de carácter metodológico, porque en la UPN se formaba a los que eran profesores en preescolar y primaria, pero que no tenían el título de licenciatura, porque antes ingresaban de secundaria directo a las normales, y entonces salían con un título de profesores, pero realmente no era de educación superior. Entonces la UPN, su función esencial para la que fueron creadas en las entidades federativas, fue precisamente para formar a todos estos profesores y profesoras en servicio ya, pero que no tenían el grado de licenciatura. Entonces, en mi convivencia con mi morrita, ella me preguntaba cosas de metodología fundamentalmente, dado que yo soy antropólogo social, entonces me dedicaba a la investigación, y me preguntaba cada sábado, nos echábamos unas cheves, pero aparte pues le ayudaba con algunas tareas, actividades que le dejaban a lo largo de la semana. Y ya se fue convirtiendo prácticamente en una costumbre, y un día ya invitó a su equipo de la UPN, de sus compañeras alumnas con las que trabajaba en equipo, y entonces yo empecé a asesorar a todas ellas. Ya nos juntábamos en una mesa y platicábamos sobre los temas que veían en la UPN. Entonces, ya llegó un momento en que Anita me dijo: oye, ¿y por qué no por qué no das clase en la universidad? Si lo que estás haciendo con nosotros cada sábado en la tarde es lo que se hace en la universidad. Porque antes no crean que era de lunes a viernes, turno matutino o vespertino, no. Nosotros formábamos a los docentes en servicio únicamente los sábados, de 8 a 2 de la tarde. Entonces, todo el resto de la semana no se hacía absolutamente nada. Se supone que era para asesorías individuales, pero lo cierto es que los profesores y profesoras en servicio nunca iban. Entonces, realmente trabajábamos los sábados. Pues por eso, luego la LIE y pedagogía les pareció, sobre todo la LIE, un mundo, porque ahora tenían que trabajar de lunes a viernes, o teníamos que trabajar. Pero bueno, ese es otro. El caso es que me dijo: ¿por qué no pides? Entonces yo fui. Yo en ese momento parecía más antropólogo que docente. Es decir, andaba con cabello largo, traía muchas pulseras en cada brazo, traía collares, usaba pantalones stretch de mezclilla, que en esos tiempos pues no era como bien visto en los hombres. Traía muchas camisas de corte indígena y zapatos de goma, de tal manera que
pues me vieron raro cuando yo llegué, evidentemente, porque los que estaban al inicio ahí en la pedagógica eran puros profesores normalistas y profesoras que tienen una forma de ser que ya lo veremos más adelante. Estamos hablando que eso fue hace ¿cuántos años? Eso fue en el 87. Yo estaba muy joven, estaba bien chavalito, pero ahí entré, pues. En el 90 entré yo. No, realmente en el 90 entré a la universidad. Fue mi primer ingreso, pero te digo, fui a pedir y llevé mis papeles, pero me vieron muy raro porque pues unos antropólogos no son como muy comunes. Entonces, pues así pasó y no sucedió nada, sino que una vez me llegó un aviso de la directora, Norma se llama la directora, todavía vive, diciéndome que me presentara urgentemente en la universidad. Ya habían pasado un par de meses desde que yo había ido, o más. Y entonces llegué y me dijo que es que había un problema, un maestro tuvo problemas personales con 2 grupos de profesores y que ya era insostenible. Entonces, que si yo quería entrar, pues a continuar los 2 cursos con esos 2 grupos, en el entendido que estaban pues enojados y que había que pues ahí trabajar con cuidado con ellos. Entonces yo le dije, adelante, no tengo bronca. Y así fue como ingresé. Me llevé muy bien con los 2 grupos. Pues claro, me decían chilango, porque yo todavía traía un poco el tono de chilango. Pero saqué muy bien a los grupos y entonces ya fue cuando me ofrecieron medio tiempo en la universidad, en el 90. Y después tiempo completo. Y luego en el 93 concursé por mi plaza contra 15, me la gané yo. Y tengo mi plaza de tiempo completo desde el 90, pero con plaza de base desde el 93. Que nadie me la puede quitar, de una vez para los que andan pensando eso. Entonces, así fue mi ingreso, fue circunstancial. Perfecto. Ahorita nos mencionaba un poco sobre la LIE y pedagogía. En la actualidad, se podrá decir, existen muchas dudas de cuáles son sus características. ¿Nos podría mencionar en qué se diferencia una licenciatura de otra? Sí, mira, ambas rompen el esquema de lo que se entiende por educación formal, por un profesional de la educación, porque siempre se ha reducido la idea de que si no eres normalista, entonces no puedes estar en educación y mucho menos ser profesor o profesora de primaria o preescolar, pero esa es una lógica digamos, de los normalistas que piensan que solamente ellos pueden. La LIE cuando irrumpe es para formar interventores educativos e interventoras educativas que sí pueden hacer la función de docencia, por supuesto, porque los perfiles de egreso así lo permiten, y los perfiles, las competencias de egreso y las competencias de cada curso y de cada línea específica. Pero no era exactamente para que se redujeran a lo que es entendido como profesor en primaria o preescolar, que únicamente se dedica a los contenidos escolares y a estar en el aula. El LIE es algo mucho más, ve procesos de carácter socioeducativo, se liga con los sujetos, no es nada más el cómo enseño matemáticas, español, natural, lo que sea, sino es también cómo intervengo para solucionar problemas educativos. Entonces, esa es la LIE. La LIE generó una reacción muy fuerte cuando la diseñamos. Yo fui el coordinador nacional de su diseño y tuvimos que enfrentar al sindicato, a los normalistas, a las autoridades educativas en los estados, porque nos veían a los LIEs y a las LIEs como un peligro, que iban a, digamos, a desbancar a los normalistas en los procesos, ¿no? Y entonces se cuestionó mucho la LIE y decían que no había un perfil claro, que no se sabía si eran trabajadoras sociales, si eran interventores, si eran asistentes educativos, llegaron a decir, ¿no? Pero lo cierto es que la LIE lo que generó son nuevas profesiones a partir de las líneas. En este caso, la nueva profesión de un educador, de interventor educativo en educación inicial. Entonces, esa es la LIE, digamos, a grandes rasgos, y que generó muchas reacciones, pero muchas. Todavía la sigue generando porque ahora, por fortuna para nosotros, por desgracia para los normalistas, muchos de los concursos los ganan upenianos, los ganan LIEs o los ganan pedagogos o pedagogas. Entonces,
cada vez hay como una idea de que la UPN y los LIE no sirven y los de pedagogía tampoco, no tienen perfil, dicen, para estar frente a docencia, pero terminan ganando los concursos para ingresar a la docencia. Entonces, la LIE es eso, es una nueva licenciatura con unas nuevas profesiones, y pedagogía es una rama de la educación que abarca también mucho más que la simple docencia o el simple transmisión o comunicación de contenidos escolares, de primaria o de secundaria, de preescolar, relativo a las asignaturas, ¿no? O sea, eso ya, el pedagogo ve también muchos otros procesos, al igual que los LIE y las LIE. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que los LIE tienen una especificidad formativa, que es educación inicial en este caso, pero hay otras 6 líneas de formación: en educación inclusiva, en educación ambiental, en orientación educativa, en gestión educativa, en educación intercultural. Son 7 líneas, para aquí nada más se oferta la de educación inicial. Entonces ahí te vuelves no un especialista, porque todo el rollo de los especialistas pues ya no es una tendencia educativa, tienen que ser polivalentes. Y esa es la gran diferencia de ser LIE y de ser pedagogo, que son polivalentes, o sea, son capaces de desempeñarse en distintas funciones. Puede ser de docencia, pero también de asesor, pero también de consultor, pero también de promotor, pero también de planeador, etcétera. Y aparte pueden trabajar en nivel básico, media superior y hasta superior. Ya hay muchos LIEs y pedagogos trabajando en las UPNs. Mientras que las normales los siguen formando en un reduccionismo de que sean únicamente su función en el aula, dentro del salón y con contenidos. Entonces sí hay una enorme diferencia entre ser pedagogo o ser interventor con ser profesor normalista. No, a ustedes no los reducimos a un aula ni los reducimos a problemas de cómo enseñar, sino que enseñar, para qué enseñar, qué se enseña, qué enfoques, cómo tratar a los sujetos, es decir, muchas otras cosas que los normalistas y las normalistas no pueden hacer. En conclusión, un pedagogo o pedagoga y un LIE pueden ser docentes, profesores de primaria o de preescolar, pero un normalista no puede ser ni interventor ni pedagogo. Esa es la gran diferencia. Bueno, creo que nos quedó claro. Bueno, muchas gracias, Sensei. Por nuestra parte creo que es todo. Es un placer escuchar sus experiencias. Le agradezco su tiempo y que nos haya brindado este espacio. No, al contrario, saludos a todos y siéntanse muy orgullosos de ser LIE o de ser pedagogo o pedagoga. O sea, no son de segunda, son de primera y hacen lo que muchos otros profesionales de la educación llamados normalistas no hacen. Es decir, intervienen psicopedagógica y socioeducativamente. Así es que no se sientan menos, no es menos que la carrera de normalista. Es mucho más que eso. Muchas gracias por su tiempo. Ándale, de nada, Kenia. Los invitamos a la comunidad a plantear cualquier duda o pregunta en comentarios. Esperamos que esta charla les haya gustado mucho. Muchas gracias y hasta pronto.